6, del 25 hasta el 34. Por tanto os digo, no os angustiéis por vuestras vidas, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os angustiéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad, que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. A ver, ¿cuántos propósitos tenéis para mañana que empieza el nuevo año? ¿Vais a dejar de comer? ¿Vais a dejar de estar? ¿Vas a hacer esto? ¿Vas a dejar de hacer lo otro? ¿Qué vas a dejar de hacer? Los propósitos esos que ponemos delante de nosotros mismos para el comienzo de año, y que ya el día 7 ya no los respetamos, ni nos acordamos que habíamos hecho una casi promesa, vamos a decirlo así. Este texto que hemos leído, hermanos, es un recordatorio para todos nosotros. No hay una de estas cosas que no sean aplicables a nuestras vidas. Un texto para vencer la ansiedad, la depresión, la angustia, el temor, el miedo. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué? Si el Señor Jesucristo, que es nuestro guía, nuestro testimonio fiel, en ninguna parte de la Biblia se angustió, solo cuando estaba en el Getsemaní, sin embargo le dijo, hágase tu voluntad, no la mía. Todo el tiempo estaba firme en el Señor, firme en quien le envió a esta tierra. Un texto que nos viene bien a todos. No hay ninguno de nosotros que esté fuera de este texto. ¿Quién ha escapado de la tentación de caer en el temor? Pues debemos nosotros pensar bien que no debemos tener temor ni miedo, porque pertenecemos a un Dios soberano, majestuoso, maravilloso, hermoso, grande, alto y sublime. La ansiedad, la preocupación es lo opuesto a la fe. Yo todavía no logro entender qué es la ansiedad, qué es el temor, qué es el miedo, aunque a veces uno tiene algunos sustos. Pero de allí, de asustarse en un momento determinado, a estar con un temor permanente, eso es otra cosa. Eso es falta de fe, falta de confianza en el Señor. Debemos nosotros ver que si le pertenecemos a Él, Él hará con nosotros conforme a su poder, su voluntad, su amor y su cuidado. Este texto es fácil de comprender. Habla de alimentos, de vestidos, habla de pájaros, habla de flores, habla de la naturaleza, habla del campo, pero nosotros no valemos mucho más que eso. Cuando Dios te creó a ti, me creó a mí, creó a Adán, creó a Eva, fue lo mejor, lo máximo que había creado. Si ese máximo que ha creado Dios, que hizo algo especial, ¿cómo no nos va a cuidar?
¿cómo no nos va a guardar? Entonces, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué la preocupación? ¿Por qué la ansiedad? ¿Por qué la depresión? A ver, entonces no le estamos creyendo a Dios lo que dice su palabra. En días pasados no pude entender a un hermano que me hablaba de estas cosas. Yo le digo, tú, si eres un hijo de Dios, ¿cómo vas a estar viviendo en esa situación? ¿No tienes confianza en el Padre que te ha creado? ¿No tienes confianza en el Señor? ¿No tienes confianza en la palabra de Dios? Entonces, ¿qué estás viviendo? ¿Cómo puedes vivir así, en ese, aterrado, asustado, temeroso, con depresión, con preocupación, con angustia? No has creído en el Señor. No le has creído a su palabra. Piensa acerca de tu vida. Esta parte del versículo del 25 al 31. No se preocupe por su vida. La vida está en manos del Señor. Su palabra dice que nos tiene en el hueco de su mano. Y entonces, ¿por qué tenemos miedo? Que Él nos lleva de su mano poderosa, su mano diestra, su derecha. Nos lleva. ¿Cómo vamos a tener temor? ¿Por qué la duda? Eso es falta de fe, falta de confianza en el que nos ha creado, nos ha ayudado y nos ha salvado. ¿Podemos entender eso? Olvídate, debe olvidarte de preocuparse por tu supervivencia. Nosotros, a ver, se pregunta la gente, ¿es malo coger un seguro de vida? Pues yo digo que es para no darle problemas a los demás. Solamente. Para no darle problemas a los demás. Un seguro de vida es un seguro de muerte. Porque lo que te aseguran es que no vas a hacer un problema de salud pública en la calle. Que no vas a hacer un problema de salud pública en una cama ahí que te van a dejar tirado. Te van a meter donde te van a meter y luego hacen contigo lo que quieran. Pero ya estás seguro de que vas a un sitio. No importa, porque como eso no depende del todo, a menos que dejen un testamento, un escrito, para que digan, conmigo tienen que hacer así. Yo le he dicho a David, como hay todavía un hueco ahí debajo del arbolito ese, en el último rincón del cementerio de aquí, pues si me quieren meter ahí, que me metan. Sí, yo voy a estar preocupándome por eso. Que no, yo debo depender de mi Señor. Mi vida está en sus manos. Mi vida, tu vida está en las manos del Señor. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué temes? No te llenes de ansiedad por provisión diaria. ¿Qué dice la palabra al respecto de eso? Nunca. Salmos 37, 25 creo. Dice, nunca he visto un hijo de Dios desamparado ni que mendigue pan. Entonces, ¿por qué me voy a angustiar yo? ¿Qué? Ay, ¿y mañana qué voy a comer? Hombre, si tienes ahí un poco de pan viejo y te lo a tostar y ya está, te lo comes. No tienes necesidad de estar angustiado. ¿Qué me voy a poner? Hombre, si tienes un armario ahí que ya no te cabe la ropa, que más bien tienes que empezar a sacar, y estás angustiado, ¿por qué te vas a vestir? ¿Con qué te vas a vestir? Bueno, como no es la moda, ya ha pasado de moda, pregúntenme a mí que tengo un traje ya de 36 años y todavía me va. Y entonces, ¿cuál es el problema? Hermanos, angustiarnos por placer, por gusto, nada más. Es que no ha provisto Dios para ti en el pasado, en el presente, y no va a proveer para el futuro. Si Dios no tiene tiempo, es eterno, nos ayuda en todas nuestras necesidades, en nuestras cosas. Hermanos, ¿cuántas veces se ha visto sin ropa para vestirse? ¿Cuántas veces? Algo nos ponemos, hermano. Así sea, ahora ya no puedo decir un vaquero roto porque ahora hay que se compren rotos ya.
Sí, ya antes era un problema ponerse una ropa que tuviera algún agujerito por ahí. Ahora hay que romperlo para podérselo poner. Entonces no me digas que no tienes que ponerte. Dios alimenta a los pájaros. Veo que la gente empieza a tirar pan y cosas por las ventanas para esos animalitos. Más bien le están haciendo un daño porque le están metiendo un poco de harina a esos pájaros cuando ellos lo que comen son otras cosas, hierbas y animalitos. Y entonces pan y pan y pan. Entonces ya son unos parásitos en vez de pajaritos. Dios los alimenta. No tienen necesidad de buscar. Ellos no siembran ni ciegan y siempre tienen de alimento. No nos va a dar el Dios Todopoderoso a nosotros que somos su creación máxima. Nunca cosechan ni almacenan el alimento. Tú solamente, el único animal que tú ves que en primavera y en verano está trabajando es la hormiga, que está todo el tiempo llevando para su sitio a llevar comida, para tener para el invierno. Es un animal precavido, un animal que lleva adelante un trabajo. Como no tiene, sabe que en el invierno no hay nada de eso porque todo está frío y seco, pues entonces, pero es el único animal. Pero los pájaros no almacenan, no llevan nada de esto. Dios viste a las flores. Hombre, qué hermosas esas flores. Qué hermosas ver cómo en esa primavera cada pétalo, cada parte de esa flor es hermosa, hecha por Dios. ¿Y no valemos nosotros más que ellos? Pues sí, es lo que nos dice la palabra de Dios. Esas flores no fabrican sus pétalos. Ya Dios las hace perfectas. No puede trabajar ni hilar. No pueden hacer nada. El problema es la preocupación excesiva en cuanto a las necesidades. Nos preocupamos, nos angustiamos y hasta no dormimos, preocupados por mañana. Cuando el Señor nos está diciendo que echemos toda nuestra carga en Él. Toda. ¿Por qué te quedas con preocupaciones? Échaselas todas a Él. ¿Cuánto oramos por este chico en ese viaje que el Señor le regaló? Yo particularmente oré cada día, cada paso que daba, quizás, yo no sé, si caminaba mucho quizás no le alcanzaba las oraciones, pero sí oraba todos los días por él. ¿Por qué? Porque el Señor le cuida, le guarda, pero nosotros debemos tener la responsabilidad de orar los unos por los otros. Ahora le decía a la hermana que esta mañana, decía, tengo tantas semanas que no veo a la hermana, a la madre de John y de Joana. Pero gloria a Dios que la he visto esta mañana. Y la oración vale. La oración por cada uno de vosotros. Erika, no dejo de orar por ti. Y Sergio, tampoco. No puedo dejar de orar por vosotros. Es una responsabilidad. Pero ¿por qué? ¿Para qué? Para que la comunión con el Señor sea perfecta. Esa es mi oración. Esa es mi oración. Pero la provisión Dios la tiene para cada uno de nosotros. Pero entonces, ¿por qué yo me preocupo? Erika tiene que preocuparse es ocuparse, no preocuparse, ocuparse de estudiar para que el examen sea productivo, sea bueno. Porque no puede pedirle a Dios, Señor, ayúdame a pasar la materia, pero si no estudia. Entonces hay que orar para que el Señor le dé la capacidad, entendimiento, discernimiento y sabiduría. Esas son las cosas que nosotros debemos pedirle al Señor. Pero le vas a pedir algo que Él sabe que necesitamos. Alimentos, ropa, salud, por supuesto. La salud que tanto está con problemas en estos días. Dios hace las flores bellísimas cada año. Están mejor vestidas que Salomón. Salomón, con todo su esplendor que vivió, que tenía capacidad para comprar cualquier cosa en el mundo de su época, no vistió mejor que las flores.
Tú eres más importante que los pájaros, que las flores, que los árboles. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te angustias? Tú eres el mejor objeto del amor y de la atención de Dios. Porque Dios te hizo, lo máximo que hizo Dios fue en su creación, fue el ser humano. Y nos cuida cada día, nos da las cosas que necesitamos. Evita que tengamos cosas que nos traigan problemas. Clamamos al Señor por el viaje de Dorín el jueves. Que estuviese aquí hoy, para que no se angustiara la cumpleañera. Y el Señor le dio la bendición de estar aquí de vuelta ayer. Cuando abrió la ventanilla del coche, del camión, pues lo que trajo fue el gripe nada más. Vino bien. El Señor le cuidó, le guardó, porque es valioso para Dios, como tú, como cada uno de vosotros, es valioso para Dios. Y Dios no nos va a dejar pasar por angustias de necesidad. Piensa en que el que está arriba, en los versículos 32 y 33 dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Probablemente no tengas el mejor empleo, que tengas un empleo pobre, pero aún así el Señor te da ese trabajo. Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta cada día su propio mal. Basta cada día su propio mal. Vuestro Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, sabe de qué cosas tenemos que cuidar. Cuán reconfortantes son estas palabras para nosotros. Reconfortantes porque son verdad de Dios. Mientras tú andabas preocupado, Dios había estado actuando. Tú estabas preocupado y Dios actuando. Pero debemos tener confianza, fe en Dios. Porque cuando yo estoy preocupado y tengo ansiedad, no tengo fe. La fe no está funcionando. Dios es consciente de tu situación y obra en consecuencia. Él obra de acuerdo a la necesidad que tengamos, no importa la que sea. No te comportes como los que no tienen fe, versículo 32. La ansiedad destruye nuestro testimonio. ¿Qué te parece a ti cuando tú tienes dudas y tienes falta de fe? ¿Cómo puedes dar tu testimonio a otra persona de que Dios cuida de ti? No puedes. Porque si tú mismo estás fallando, estás dudando, entonces es terrible dar testimonio. Otros necesitan observar tu fe. Cuando te observan y dicen, tú eres diferente. ¿A qué te lo han dicho? Ahora eres diferente, ahora estás diferente, tú eres diferente de los demás. Yo no veo que tú tengas ninguna preocupación. ¿Por qué he de preocuparme? Yo debo ocuparme de alabar, glorificar, ensalzar el nombre del Señor. Eso es lo que yo debo ocuparme. La gran promesa de fe y provisión en el 6:33. 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que necesitamos realmente, no las que queremos, las que necesitamos, nos las dará. Buscamos primeramente a Dios. El propósito de este año 2024, acuérdate que tienes que esforzarte un poco más en el 2024. ¿Por qué? Porque tiene un día más. Es bisiesto. Es un día más de ocuparte, de alabar a Dios. Un día más para tener comunión permanente con el Señor. ¿Cuántos habéis orado por el pastor hoy? Van 3, ya es multitud. Sí.
no debemos dejar de orar el uno por el otro. Me falta Samuel, que ore por él esta mañana. No está. Andrés, por supuesto, José también, pero no está. Sigo orando por Ricardo y por Joseph, para verlos aquí de nuevo como el mes pasado. Eso es lo que nosotros debemos tener presente. Mañana, si el Señor nos permite un día más, empezar a una comunión permanente con el Señor. Es privado. No tienes que salir a la plaza. No tienes que ir a la calle a decir, a orar como lo hacían los fariseos. ¿Qué es lo que te dice la oración aquí de capítulo 6? Entra a tu habitación. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Y tú y el Padre, que están en secreto, conocen todas las cosas. Esa es lo que debemos nosotros buscar primeramente, el reino de Dios. Todo lo demás nos será dado por añadidura, hermano. Todo. No hay una sola cosa que el Señor tenga pendiente para nosotros. Viva la vida día a día. Como dice el himno, el canto. Un día a la vez. No podemos vivir más allá. Dice aquí escribía a mano, dice, alguien sabiamente dijo, hoy es el mañana del que nos preocupamos ayer. El mañana está en las manos del Dios del cielo. El mañana está en las manos del Dios del cielo. ¿Por qué te preocupas? Si ya está en manos de Él. Cese en su ansiedad acerca del mañana. No te preocupes por el mañana. Ocúpate de alabar, glorificar, ensalzar el nombre del Señor, leer su palabra. Este año, un buen propósito para mañana empezar. Del lunes 1 al domingo 7, leer la palabra de Dios. Este mes enero tiene 31, empieza a leer Proverbios, que trae 31 capítulos. Uno cada día, más otro que puedas leer. La preocupación no te provee de fuerzas para mañana. No te da fuerzas. Preocuparte. Siempre digo yo, si estás preocupado, llámame a ver si entre las dos preocupaciones resuelven el problema. No resuelven nada. ¿Por qué nos preocupamos cuando debemos depositar nuestra confianza en quien nos creó y quien nos salvó? La preocupación puede dejarle sin fuerzas hoy. Te agota. Estás cansado hoy pensando en el mañana. ¿Qué tal estás? Cansado. Estoy cansado. Pero cansado porque estás preocupándote por mañana. ¿Qué vas a hacer mañana? Cuando es 1 de mayo. ¿Por la gripe? No, si eso es el mal de los guapos. La gripe es el mal de los guapos. Vamos a ver. Así que no te preocupes por el mañana. El mañana puede ser difícil. Salmos 3:5. Vamos a buscar Salmos 3:5, por favor. Dice el Salmos 3:5, yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Hoy, ¿tú crees que yo me acuesto de verdad y pongo mi cabeza en la almohada con preocupación? Pobre almohada, no va a aguantar si yo me pongo a preocuparme allí. Yo voy a depositar. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. Entonces, hermano, dime por qué te angustia, por qué te preocupas. ¿Cuál es el motivo de la ansiedad? Si Dios nos hizo en el vientre de nuestra madre, nos compró a precio de sangre y nos sostiene, nos ayuda, nos guía, nos dirige por la senda de amor, de paz, de justicia de su palabra. ¿Dónde está la fe? ¿Recordáis a Pedro? Valiente, cuando venía el Señor caminando sobre las aguas. Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti.
Ajá. Sale de la barca y pone el pie en el agua y va caminando. Pero cuando ve al agua que se estaba moviendo, aquello terrible, empieza a hundirse. ¿Qué hizo Jesús? Es la oración más rápida que hay en la Biblia. Señor, sálvame. Lo levantó, lo cogió y le pregunta, ¿por qué dudaste? ¿Por qué tuviste falta de fe? Hermanos, si un hombre se estaba hundiendo allí y el Señor lo rescata, así va a ser contigo en las dificultades. No debemos tener eso, porque entonces no tenemos confianza en lo que Él nos ha prometido. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, jamás. ¿Se puede sentir seguro para el día de hoy? ¿Estás seguro para el día de hoy? ¿Por qué no puedes estar seguro para el día de mañana? Cuando confiamos en el Señor. Dios estará vivo y despierto hoy, mañana y por siempre. Está fuerte. Salmo 105 dice, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad para todas las generaciones, para todas. Yo ya llevo 3 generaciones en mi corta edad, en mis primeros 72, porque son muchos los que me esperan en el cielo. Así, allí van a ser incontables. Así que, ¿por qué nos preocupamos? El plan de la Biblia para nuestra vida libre de ansiedad, es lo que dice la Biblia, libre de ansiedad, de angustia, de preocupaciones. Pero si no leemos la Biblia, no la analizamos, no la escudriñamos, no la estudiamos, allí está el secreto de nuestra buena vivencia en esta tierra. Recuerde, Dios te ama. La cruz demuestra ese amor. La cruz demuestra ese amor. La gente a veces dice, vive la vida que es corta. Vive la vida, aprovecha la que es muy corta. Pero es mejor, tú cuando te digan así, dile, el infierno es eterno y hay que evitarlo. Te dicen, vive la vida, que hombre, sí es muy corta, pero piensa que el infierno es eterno y hay que evitarlo. Vive ahora con Cristo y tendrás vida eterna con Él. Viviendo con confianza, con fe, sin angustia, sin problemas. Así que, hermano, recuerda, rehúsa llevar hoy las cargas del mañana. No, ¿por qué llevas la carga de mañana si el día ni siquiera estamos a mediodía apenas? Y si ves el sol, el meridiano de hoy en invierno, pues es a la 1:30 el meridiano. No el mediodía, que es diferente. Es cuando el sol está vertical. Eso es meridiano. Reemplaza tu ansiedad con pensamientos positivos y alabanzas al Rey. Alabanzas al Rey acabamos de cantar. Filipenses 4, 6 al 8. ¿Por qué debo angustiarme? Debo pedir a Dios con acción de gracias. Debemos abandonar la ansiedad que es pecaminosa porque no le creemos a Dios. Si tengo preocupaciones, tengo ansiedad, tengo angustia, es porque no le creo a Dios. Entonces eso es pecado. Si no le creo a Dios, es pecado. Confía en Dios, que Él muestra su amor hoy y siempre. Primera de Juan 4:10. Vamos a leer y terminamos. Primera de Juan. Primera de Juan 4:10 dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, confiemos en ese amor maravilloso del Señor. Dependamos de Él en todo, en todo. Voy al supermercado en el nombre de Cristo. Voy allí en el nombre de Cristo. Pues tú no sabes si se va a desprender una teja cuando salgas a la acera. Entonces debemos ir
protegidos de una vez, pero confiando en que el Señor actuará en nuestras vidas, no preocupándome, ay, meto la cabeza, no se ha caído ninguna teja, entonces sigo el camino, pero no hay confianza. Debo confiar en el Señor plena y absolutamente, totalmente. No dejes de repasar este versículo, este capítulo 6, del 25 al 32, que es lo que nosotros debemos hacer para este nuevo año. Capítulo 6 de Mateo. Leo al final. Porque los gentiles se angustian por todas esas cosas. Los gentiles son las otras personas que no creen en Dios. Dicen que creen a Dios, pero resulta que es mejor no creerle a Dios. Es mejor creerle a Dios que creer en Dios. Es un juego de palabras. Es mejor creerle a Dios y a su palabra que creer en Dios. Porque los demonios también creen y tiemblan. Además, yo le creo a Dios y en su palabra y sé que voy a vivir una vida de acuerdo a su voluntad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque los gentiles se angustian por todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. Vas a empezar a tener confianza a partir de hoy, que no ha terminado el año. Sería un buen cierre. Cerrar el año sin preocupación, sino ocupándonos de alabar, glorificar, ensalzar el nombre de Dios. Que el Señor nos bendiga en este fin de año y en el nuevo que comienza mañana, y que sea de bendiciones. Os amo en el Señor. Feliz año para todos.